Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Sky y también para las personas que están a través de la red social Facebook dando seguimiento a este espacio de opinión. Como se los anunciábamos, esta mañana vamos a hablar sobre procesos políticos que están en desarrollo en este año 2017, que es un año preelectoral. Recordemos que los partidos políticos comienzan a calentar su maquinaria para las elecciones que van a tener lugar el 4 de marzo del año 2018. Esta mañana vamos a hablar de la situación del partido Arena y es por ello que les vamos a presentar un panorama de los temas que vamos a tratar o los puntos que vamos a abordar esta mañana. Los partidos políticos se alistan para el proceso electoral que llevará a los salvadoreños a las urnas el 4 de marzo de 2018. Se elegirán 262 alcaldes y 84 diputados. Algunos están haciendo trabajo territorial y desarrollan procesos internos para definir las planillas de quienes buscarán participar en este proceso electoral que abrirá la puerta a otro más, las presidenciales de 2019. En el último proceso electoral, Arena se alzó con 35 diputados y 129 de las 262 alcaldías. Ese resultado, según diversos análisis, confirmó un avance para el principal partido de oposición y un estancamiento para el partido oficial, atribuido a un desgaste natural que representa su paso por el Ejecutivo. Las preguntas que surgen hoy es si Arena logrará mantenerse como la primera fuerza política del país, si ha logrado cohesionarse para mantener su fuerza entre los votantes. Para algunos al interior de Arena están soplando vientos de cambio y no todos los discursos buscan plegarse a las líneas partidarias dictadas desde el Consejo Ejecutivo Nacional, que el 25 de septiembre de 2016 juramentó a su presidente Mauricio Interiano. Interiano ha mantenido un discurso moderado, sobre todo a la hora de pronunciarse en temas de carácter nacional. Voceros del Ejecutivo han puesto incluso en duda su liderazgo, al afirmar que no logra unificar discursos en temas en los que Arena es protagonista, como las soluciones a los problemas fiscales del país, elecciones como la del fiscal general de la República, las medidas extraordinarias de seguridad y otras. En algunos, Arena ha decidido acompañar la decisión legislativa, pero chocó con que no todos sus diputados pensaban igual. En noviembre de 2016, 3 diputadas se desligaron de la decisión de la cúpula y votaron en contra de la aprobación de $550 millones en bonos para resolver los problemas fiscales acordados en Casa Presidencial. Ya antes, en enero de ese mismo año, otro de sus diputados, Johnny Wright, no acompañó la votación para la elección del fiscal general de la República. Y más recientemente, el 9 de febrero de 2017, no acompañó la decisión del partido de apoyar la extensión de las medidas extraordinarias. El fin de semana salió a la luz un artículo que devela las discusiones internas en Arena por temas de manejo y control partidario. Esta mañana haremos un análisis de la situación interna de Arena y de otros temas que dominan en estos días las agendas periodísticas. Comenzamos. Vamos a saludar a nuestros invitados en esta mañana de lunes, ambos diputados por el Partido Arena. Saludamos primero a Ernesto Mason, bienvenido una vez más a Canal 12, un gusto saludarlo. Gracias, Manuel, un gusto estar acá, un saludo al colega Juan Valiente y a los televidentes que nos acompañan. Bueno, como ya lo anunciaba Ernesto, también saludamos a Juan Valiente, bienvenido a Canal 12. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí contigo, con Neto y con tu audiencia. Bueno, Juan, considerando que este es un año importante en el que hay que definir las planillas para las elecciones de 2018, ¿ustedes ya pensaron en la reelección? ¿Usted ya pensó si va a competir para la próxima legislatura? Bueno, realmente lo que he decidido es que sí quiero continuar colaborando con los ciudadanos a través de la política y por supuesto a través de este instrumento político con el que me siento muy identificado, que se llama Arena. De ahí creo que es importante darnos el tiempo para primero escuchar a los ciudadanos, a las estructuras, saber qué piensan de la gestión que hemos hecho hasta el momento y bueno, descubrir los caminos que sean más adecuados para cada uno de nosotros y para el partido. Y a esta altura de la legislatura, ¿se sigue considerando un político menos? Pues ciertamente sí, hay cosas en las que yo siento que tomé decisiones desde el inicio y las he mantenido y a mi juicio son, digamos, decisiones que han sido emblemáticas para no ser un político de los que la gente ya no quería en la Asamblea Legislativa. Ernesto, ¿cuál es su decisión respecto a la legislatura que viene, a la elección que ya viene, que es el 4 de marzo de 2018?
Mire, la intención es correr por la reelección como diputado. Esperamos pues que se abra el proceso interno que va a realizar nuestro partido de acuerdo a la ley de partidos políticos. También participamos, tanto Juan como yo, en el proceso pasado que se hizo para las elecciones del 2015, donde, aunque no lo exigía la ley de partidos políticos, nuestro partido hizo un avance importante en el fortalecimiento de la democracia interna e hizo elecciones internas para alcaldes y diputados en algunos casos. Y creo que es parte de los avances que se viven en la democracia de los partidos políticos lo que estamos viviendo en Arena. Uno de los grandes debates que ha surgido en este 2017 es el tema del relevo generacional. ¿Considera usted que Arena está trabajando por ese relevo generacional del que tanto se habla? Mira, si tú ves a Arena y la dirigencia que tenía Arena en los 80s, en los 90s, es totalmente distinta a la dirigencia de los liderazgos que van surgiendo. Arena es un partido que ha permitido y que ha dado los espacios de apertura y de renovación para que vayan surgiendo nuevos liderazgos al interior del mismo. A diferencia del FMLN, que tiene la misma dirigencia que tenía cuando eran guerrilla el Partido Comunista y las FPL, y a quien ha pensado distinto, pues lo han expulsado del partido, en Arena se permite esa diversidad de pensamiento, se permite esa diversidad de opiniones, la crítica constructiva es algo que enriquece las discusiones al interior del partido, y se permite también que surjan nuevos liderazgos y que esos liderazgos encuentren posibilidades de incidir en la toma de decisiones del partido. Arena debe seguir ese camino, debe seguir abriendo esos espacios, debe seguir renovándose. La renovación no es algo que se hace una vez, la renovación es algo que tiene un carácter de permanencia en el partido. Y es algo de lo que nosotros nos sentimos orgullosos, que en Arena existen esos espacios para que aquel que quiera trabajar, ganarse el apoyo de la base, de la militancia, de la ciudadanía, pueda crecer, pueda desenvolverse y pueda salir adelante dentro del partido. Juan, su punto de vista sobre este tema en específico, el relevo generacional al interior de Arena. Bueno, de alguna manera es lo que se ha venido dando desde la realización del quinto congreso. Yo creo que incluso más se ha acelerado el proceso de transformación del partido y de incorporación de nuevos liderazgos. Solo mira, como dice bien Neto, mira la composición del COENA actual, mira la composición de la fracción legislativa del partido y vas a descubrir una cantidad importante, a veces más del 50%, de nuevos liderazgos en el partido. Entonces yo sí creo que es un tema al que hay que apostarle. Yo creo que las diferencias son las que nos hacen fuertes, no a pesar de ellas somos fuertes, sino que son precisamente esa capacidad de permitir el disenso lo que nos hace realmente un partido que está creciendo en la vía de la democracia, porque por supuesto en la época del conflicto armado, los partidos políticos, y en eso Arena no era excepción, eran partidos quizás un poco menos democráticos internamente, precisamente por la confrontación y el conflicto. Pero ya en este momento en que precisamente los ciudadanos están cada vez teniendo más poder y más incidencia en la política nacional, los partidos políticos también tenemos que irnos abriendo y aceptando precisamente ese clamor democrático, permitiendo que coexistamos dentro de un lineamiento general ideológico, pues muchas personas con diversos pensamientos, diversos criterios. Pero ¿qué tan abierto es, Juan, el Partido Arena para escuchar a sus diputados y también qué tanto les asiste a ustedes el derecho a disentir en las decisiones que pueda tomarse desde las cúpulas? Bueno, mira, yo tengo, pues obviamente, muy pocos años de estar en el partido. Me afilié oficialmente en el 2014, aunque tenía, digamos, un par de años de estar trabajando de cerca del partido, pero me afilié hasta el 2014 y realmente mi experiencia en esta legislatura ha sido de mucha apertura. Nosotros los temas tratamos de discutirlos a profundidad, tenemos reuniones extraordinarias para discutir aquellos temas que creemos que van a ser trascendentales para el país y en los cuales tenemos que construir una propuesta de parte del partido, porque no solo se trata de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, se trata de construir la propuesta que de acuerdo a Arena podría llegar a solucionar ese problema en particular, ese problema que los salvadoreños se enfrentan. Entonces, me dicen que eso nunca antes había ocurrido, o sea que es un proceso de enriquecimiento
de la gestión política de los diputados, que ahora sí está ocurriendo y que creo que realmente nos va ayudando a construir este partido democrático al que todos aspiramos. Ernesto, ¿por qué causa tanta admiración entonces la situación que se dio con las tres diputadas, Patricia Valdivieso, Carla Hernández y Alejandrina Castro, cuando decidieron no acompañar la votación del partido por los 550 millones de dólares en bonos que se había acordado en Casa Presidencial? Bueno, hay decisiones que son el resultado de negociaciones políticas y hay un reglamento de la fracción legislativa donde, aunque a veces no estemos de acuerdo con ciertas decisiones que se toman, tenemos que apoyar la decisión de la mayoría. Es decir, no somos 35 diputados independientes los que estamos en Arena. Fuimos elegidos bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista y estamos sujetos a los lineamientos de un partido político, a los principios, valores, objetivos y estatutos y reglamentos de ese partido político. Por eso es que causó algún grado de discusión, digamos, la diferencia en el que algunas diputadas votaron distinto a lo acordado por la fracción en ese sentido y lo acompañaron de un razonamiento del voto que no fue compartido por muchos de los diputados que formamos parte de la fracción legislativa de Arena. Ahora bien, en Arena hay espacios de discusión, hay espacios donde se permite el disenso, donde uno puede realizar críticas. Bueno, yo fui alguien que criticó mucho de manera interna y de manera pública también algunos aspectos de la reforma estatutaria del partido que le prohibía a miembros de la dirigencia poder optar a cargos de elección popular y a gente que tenía cargos de elección popular poder optar a cargos en la dirigencia. Dije que ningún partido político en el mundo había hecho ese experimento y que me parecía que no era el momento crítico en la historia del país para poder ponerse a hacer experimentos. Y lo hice de una manera muy abierta, muy respetuosa, por supuesto. Y eso nadie me señaló en el partido, nadie me sancionó en el partido por haber disentido de lo que se estaba haciendo en ese momento por parte de la comisión política y por miembros del partido que estaban impulsando esa reforma. Entonces, yo creo que ¿no consideran ustedes que el tiempo les ha dado un poco razón a las diputadas que en aquel momento se opusieron? Porque ellas en el momento dijeron, miren, el problema acá es que el partido en el gobierno no cumple los compromisos, y es lo que Arena pues ha estado cuestionando en estas últimas semanas, que el partido precisamente que el gobierno en sí no había cumplido los compromisos adquiridos en noviembre. Mire, razones para oponerse hay de sobra. Sabemos que es un gobierno que no genera confianza, sabemos que es un gobierno que ha incumplido una enorme cantidad de compromisos, sabemos que es un gobierno que utiliza el diálogo solo para la foto, no un diálogo real, no un diálogo sincero, pero lo criticable de eso fue que había un acuerdo de partido, de que íbamos a acompañar esa primera fase del acuerdo fiscal, es decir, se logró una ley de responsabilidad fiscal que lastimosamente no la han empezado a cumplir, pero fue una parte de ese acuerdo. Se logró que se entablara un diálogo y unas pláticas para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que están siguiendo su curso. Es decir, logros ha habido. Se logró también que se le pagara el FODES a los alcaldes, que en ese momento estaban más de 3 meses de atrasados. En fin, el que yo no crea en el gobierno del FMLN y que no tenga confianza en que va a cumplir con los acuerdos, no me da derecho a ir en contra de una decisión que había tomado el partido en su conjunto, es decir, la dirigencia junto con la fracción legislativa del partido, dado que hemos suscrito todos un reglamento al que estamos obligados a cumplir. Pero ¿a qué atribuyen ustedes, por ejemplo, que los diputados, algunos diputados de los más nuevos en estas legislaturas estén revelándose, digamos, algunas decisiones de partido? Yo creo que es parte natural. Muchas veces la decisión incluso de la fracción ha sido que vamos a votar diferente. Han habido casos, por ejemplo, como en la prórroga del subsidio al transporte y la manera que se hizo con dispensa de trámites en la última sesión plenaria del año, varios diputados votamos en contra, porque se hizo sin discusión, se hizo sin pasar por la comisión, se hizo con dispensa de trámite y se hizo nada más un nuevo parche en algo que se ha venido prorrogando durante años y que no está dando los resultados. Es un subsidio muy mal focalizado y el transporte público que se le da a los pasajeros no es en términos generales el de la mejor calidad. Algunos diputados votaron a favor de prorrogarlo y otros votamos en contra.
En fin, ha habido veces en las que disentimos y ha habido veces en las que yo no he estado a favor de una decisión que toma el partido, pero como es la decisión de la mayoría, hay que respetarla y hay que tomarla. Yo represento al partido en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y en las elecciones de segundo grado muchas veces los candidatos que ha apoyado el partido, en algunos casos no han sido los de mi preferencia, pero me ha tocado negociar y apoyar a esos candidatos porque esa era la decisión de la fracción. Y yo como representante de la fracción no estoy actuando a título personal como Ernesto Mason en esa comisión. Tampoco estoy actuando a título personal como diputado de la Asamblea Legislativa. Soy miembro de un partido político en el que creo en sus principios, en sus valores, en sus objetivos y al que debo someterme a sus reglamentos y estatutos. Juan, ¿pero qué piensan ustedes de declaraciones como las que daba Ricardo Velázquez Parker, el diputado Ricardo Velázquez Parker, y que decía que si una minoría del partido tiene pretensiones diferentes, que haga su propio partido y que vea cómo les va? Mire, realmente la democracia no a todos les gusta y la democracia tiene sus dificultades, pero nosotros le hemos apostado a que haya democracia interna y que haya esa posibilidad de disenso y que haya esa posibilidad de discusión. Distinto a lo que dice Neto en el sentido de las actuaciones cuando uno está representando a la fracción entera, pero yo sí creo que el sistema democrático por el que aspiramos, especialmente porque somos el Partido de las Libertades, tenemos que dejar el espacio y respetar el espacio personal de cada uno de nuestros líderes cuando hay temas de conciencia o temas de convencimiento claro. Mire, votaciones diversas han existido en el partido en esta legislatura desde el inicio. De hecho, uno de los primeros dictámenes con el que nos sorprendieron fue el permiso para que el presidente viajara fuera del país en mayo del 2015. Y Neto y yo votamos en contra, porque nos parecía que la Constitución manda que el presidente llegue a la Asamblea Legislativa cada vez que va a viajar, y gracias a Dios ahora la sala nos ha dado la razón, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera, igual que esa decisión, ha habido otras. Lo que tenemos que aprender en el partido es que esas decisiones no causen conmoción, que esas decisiones se vean en el contexto de lo que genuinamente son. Yo creo que parte del problema surge de la venta de votos y de la compra de voluntades. Entonces, por supuesto, si nosotros asumimos que en el fondo del disenso hay intereses económicos personales, entonces eso pues trastoca el verdadero sentido de la democracia. Yo creo que a estas alturas podemos estar seguros que lo que ha pasado en la legislatura, en esta legislatura con la fracción de Arena, cuando ha habido disensos, realmente no ha habido otras razones más que el convencimiento personal que eso no es correcto o sí es correcto. Entonces, yo creo que eso nos va a ir ayudando a madurar, a crear un partido que precisamente sea muchísimo más fuerte, porque las diferencias nos hacen fuertes. Obviamente tenemos algo fundamental que nos une, que también nos ayuda, y Neto estará de acuerdo conmigo en que hay muchísimas más cosas en las que estamos de acuerdo que en las que no estamos de acuerdo. Pero ciertamente yo creo que no hay que demonizar las diferencias y las capacidades personales de expresarlas. Por supuesto, algunos van a... Miren, esa votación que dijo Neto del subsidio al transporte, pues ciertamente los que al final votaron a favor fueron, si no recuerdo mal, un grupo como de 6 o 8. Después un grupo más importante votó rojo y la mayoría, entre ellos estaba yo, simplemente decidimos no votar. Entonces quiere decir que si hubiera habido posibilidad de tomar una decisión de fracción entre los que nos oponíamos y los que estaban de acuerdo, hubiera ganado el voto en contra del subsidio al transporte. Entonces yo sí creo que a veces lo que sucede, como bien dice Neto, es que pasan decisiones de la Asamblea Legislativa que no han sido discutidas adecuadamente en la comisión, que vienen sin dictamen de la comisión, que no han sido discutidas de acuerdo con el debido tiempo en la fracción, y entonces pues obligan a veces a tomar decisiones de esa naturaleza. Pero yo, en lo personal, y mi mensaje para mis colegas y para mis hermanos del partido es que no le tengamos miedo al disenso, que precisamente eso es lo que nos ayuda a ser un partido
de primer nivel, de primer mundo, que va a ayudar precisamente a llevar a El Salvador a donde tiene que llegar para permitir que haya un mejor desarrollo para todos. Ernesto, insisto en la situación de que por qué genera tanta admiración las situaciones que están dando tal vez a nivel interno de Arena, porque en una columna, en una de las cartas de Paolo Luers, él hablaba de que incluso el Consejo Ejecutivo le había puesto condiciones a la juventud republicana nacionalista respecto a lo que publicaran, que todo tenía que pasar primero por ellos antes de dar algo o de sentar una posición como partido o dar algún punto de vista personal. Bueno, yo con lo respectivo a esa carta lamento que Paolo se haya dejado ir por una, no sé si media verdad o mentira total, porque yo participé de esa reunión y no hubo nada ni por cerca a lo que salía expresando Paolo en esa carta, y otra señorita que también escribió, que escribe en los diarios, que no se me viene el nombre. ¿Por qué causa tanto discusión lo que sucede al interior de Arena? Pues porque Arena es el único partido que se maneja de manera democrática. Arena es el único partido que permite la diversidad de opiniones, que permite el disenso, que permite la crítica constructiva. Otros partidos se manejan de una manera verticalista, totalitaria y autoritaria. El FMLN es el mejor ejemplo. Entonces, está en el ojo de la discusión lo que sucede en Arena. ¿Por qué? Porque en Arena somos libres de expresarnos, somos libres de pensar de tener nuestro pensamiento diferente. En Arena no somos borregos como en otros partidos políticos, donde el que disensa, el que vota distinto, pues es apartado, expulsado o cosas peores le pueden pasar. En Arena esa diversidad de pensamiento enriquece muchísimo las discusiones y nos hace muchas veces ese disenso y ese debate interno que ocurre llegar a decisiones muchísimo más acertadas al interior del partido. Yo me siento muy cómodo con cómo se ha estado desarrollando eso al interior del partido y al interior de la fracción. Me siento muy cómodo con cómo se ha dado ese debate de una manera muy respetuosa. Como decía Juan, también hay cosas que nos separan, hay temas en donde no estamos de acuerdo, pero hay una muchísimo mayor cantidad de temas, de principios y valores que nosotros todos en Arena compartimos. Hay muchas más cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y por eso estamos en ese partido, que es el único partido político que puede sacar adelante este país. Verdaderamente, el país está en una crisis tremenda, el país está en un retroceso franco. Y todos estamos convencidos, o todos los que estamos en Arena, apoyando Arena, o incluso comentando Arena, muchas veces de manera desacertada, pero con buenas intenciones, como Paolo Luers. Todos creemos que Arena es el único vehículo que puede rescatar este país de la situación tan deteriorada en la que lo ha llevado el FMLN, y por eso le ponen tanta atención a lo que sucede al interior de Arena. Bueno, Juan, en las últimas semanas hemos escuchado a Arena pidiendo dar el primer paso. ¿Hacia dónde va Arena entonces? Bueno, realmente si tú ves la campaña lo que está diciendo es que creemos que ha llegado el momento de dar el primer paso para rescatar al país. Es evidente la cantidad de salvadoreños que pensamos que el país va por el rumbo equivocado. Si vemos las últimas encuestas, consistentemente entre el 75 y el 80% de los salvadoreños dicen que este gobierno no sabe para dónde va y que nos lleva realmente al descalabro total. Entonces, nosotros creemos que es momento de empezar a dar señales claras de lo que significa ser un verdadero servidor público y de lo que significa tener la responsabilidad de llegar al poder político en el país. Y entonces creemos que para eso es necesario empezar a demostrar lo que de alguna manera ya se ha construido, y por eso nos comprometemos incluso a ser más transparentes de lo que hemos sido, a empezar a ser ejemplo de las señales, a empezar a ser ejemplo de lo que exigimos en términos de ahorro y austeridad al gobierno, y por eso es que nos hemos comprometido a no viajar y a no usar viáticos de la Asamblea durante todo este año para todos los diputados, de forma que podamos decir después, mire gobierno, si un partido político dentro de la Asamblea lo hace, ¿por qué no lo hacemos todos en el Estado? Y ese ejemplo, como ese ejemplo de los viajes y viáticos, hay muchos otros
que esperamos poder ir dando señales diferentes a lo largo de este año para construir un mensaje de lo que se puede hacer desde el servicio público. Y yo creo que ese es el mensaje, y por eso se llama Primer Paso hacia el Rescate de El Salvador, porque creemos que ya no aguanta más el país, y así como dice Neto, que este instrumento político es el único capaz de sacar adelante al país, lo podemos hacer siempre y cuando contemos con el apoyo de todos los salvadoreños para hacerlo entre todos. Si bien, bueno, los sondeos de opinión hablan de una mala evaluación al gobierno, pero también hablan digamos, la situación que están pasando los partidos políticos, que también han perdido muchísima credibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes desde Arena esta situación en específico, que indican que también para los partidos políticos no son precisamente buenos tiempos? Pues parte del espíritu de esta campaña es precisamente tratar de recuperar la confianza del electorado, porque precisamente estamos conscientes del descrédito que tienen las instituciones políticas y los políticos en general, y eso no solo es un fenómeno de El Salvador, sino que es un fenómeno bastante generalizado en América Latina. Por eso incluso fue el fundamento de mi campaña política de Un Político Menos, porque lo menos que yo quería hacer al llegar a la Asamblea Legislativa era convertirme en un político de los que la gente despreciaba. Entonces necesitaba mandar un mensaje, y eso es precisamente lo que queremos construir. Queremos construir acciones, decisiones, ejemplos, para que la ciudadanía vea en Arena ese renacer del verdadero servidor público, el que está en la política por vocación, no por un salario. Ernesto, ¿qué piensa usted de esto, de que los partidos políticos cada vez gozan de menos credibilidad entre los ciudadanos? Bueno, van a seguir perdiendo credibilidad los que sigan haciendo las cosas como las han venido haciendo, que sigan haciendo las cosas mal. Y van a ganar credibilidad y van a ganar la confianza de los ciudadanos aquellas que estén cerca de la población, aquellos que estén del lado de la gente, aquellos que estén sirviendo en la política y no estén utilizando la política para servirse y para beneficio personal, aquellos que estén dando más en lugar de meterse en la política para ver qué sacan o para ver qué reciben. Creo que el que logre diferenciarse, el que logre hacer las cosas bien, pues va a poder catapultarse y va a poder sobresalir y tener un mayor éxito electoral. También es importante que el partido o todos los partidos políticos que quieran tener éxito puedan administrar bien las diferencias que son naturales y son normales al interior de los partidos políticos, y que muestren también una imagen de cohesión hacia afuera, que todos estén remando en una misma dirección. Así es como puede un partido político tener un mayor éxito. Pero si hay una serie de esfuerzos aislados y dispersos, aunque todos tengan buenas intenciones, pues eso normalmente no funciona bien. Por eso es importante el liderazgo del partido, una dirigencia que escuche, una dirigencia que pueda administrar las diferencias internas. El COENA escucha. Sí, es un COENA que ha permitido los espacios de discusión, y es un COENA que creo que ha avanzado muchísimo en cómo se han administrado las diferencias que son normales al interior de un partido político. En la medida de que eso continúe y que eso se pueda hacer de una mejor manera, que exista esa cohesión y que todos estén remando en una misma dirección, que sea sacar adelante nuestro país y rescatarlo de la crisis en la que se encuentra, Arena va a tener un éxito electoral mucho mayor al que obtuvo en las pasadas elecciones. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos, todavía tenemos muchos temas en agenda, así que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12. Ya venimos. A nivel político, Casa Presidencial fue el escenario de un acercamiento entre el presidente y los partidos políticos. Uno a uno, los secretarios generales de los partidos llegaron a la Casa de Gobierno para analizar lo que está pasando con las finanzas públicas, que el presidente de la República ha reconocido que están desordenadas. En el encuentro se habló con políticos de los resultados de un viaje de funcionarios a Estados Unidos, donde hablaron con miembros de organismos internacionales. El secretario técnico también adelantó sobre la necesidad de focalizar beneficios como los subsidios. Fue bien vista nuestro planteamiento, han quedado de seguir estudiándose los equipos técnicos, los proyectos que estamos estudiando en materia de ajuste, en materia de ingresos, en materia de reducción de la evasión fiscal, en materia de fortalecimiento institucional en Hacienda para mejorar
la recaudación tributaria, para elevar los ingresos y por supuesto también en materia de fiscalización del control del gasto presupuestario. A la reunión asistieron los secretarios generales de los partidos Arena, FMLN, Gana, PDC y PCN. El presidente Salvador Sánchez Serén detalló a los representantes de los partidos que en algunos casos las decisiones que toma el Ejecutivo deben contar con el apoyo de todas las fracciones dentro de la Asamblea Legislativa. Y añadió que tanto el FMI como el BID están de acuerdo en seguir apoyando al país. Sin embargo, esto implica la búsqueda de un entendimiento nacional. Roberto Lorenzana, secretario técnico y de planificación de la presidencia, por su parte, sostuvo que fueron a Estados Unidos a ratificar el compromiso de firmar un acuerdo con el FMI en materia fiscal, y la respuesta fue que ellos están dispuestos a continuar brindando asistencia y acompañamiento para el diseño de las medidas. Lorenzana explicó que entre algunas recomendaciones de estos organismos internacionales están la reducción del gasto público, aumentar los impuestos, la focalización de subsidios a energía eléctrica, gas y agua y aumentar la edad de jubilación. De estos, el gobierno ya dio su primer paso con una reducción del 17% en los gastos del presupuesto 2017, apuntó. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y les recordamos que en la entrevista de hoy tenemos como invitados a los diputados Ernesto Mason y Juan Valiente, diputados por el Partido Arena, y vamos a analizar estas situaciones que tienen que ver ya con temas de país. Dejamos un poco los temas internos y electorales para dedicarnos a otros puntos. En las últimas semanas, diferentes voceros del gobierno han llamado al Partido Arena a que regrese a las mesas técnicas en casa presidencial. Les han hecho llamados a través de entrevistas, les han hecho llamados a través de los periódicos. ¿Qué piensan ustedes, Juan? ¿Debe o no el partido escuchar estos llamados que se les han hecho de diferentes ámbitos? Bueno, quizás lo primero que hay que decir es que lo que se ha dicho de la reunión en Washington con el Fondo Monetario Internacional es un eufemismo. Lo que sucedió hoy en Estados Unidos es que el Fondo Monetario Internacional les dijo, miren, ¿saben qué? Váyanse a menos que regresen con un acuerdo de país. ¿Y por qué les dijo eso el Fondo Monetario? Porque el gobierno no le hace caso y no le ha estado haciendo caso desde hace meses. El Fondo Monetario el año pasado les dice, miren, ustedes tienen un grave problema de gasto, especialmente en la parte de recursos humanos. Han aumentado el rubro de remuneraciones, que es salarios, en 796 millones de dólares al año. Entonces les dice, miren, hay que contener el gasto y el salario mínimo no se debe tocar a menos que se compense con productividad. Vean la productividad del país y estén seguros de no aumentar más allá de lo que la productividad permite. No le hicieron caso. Manipularon las elecciones, armaron el nuevo consejo, pusieron un nuevo salario al margen de los temas económicos estratégicos del país. ¿En qué otra cosa no le han hecho caso? Les dice, miren, la situación fiscal es tan grave que se requiere hacer un ajuste fiscal en los próximos años, especialmente 2017, 2018, 2019. Hay que aprobar un presupuesto 2017 que incluya ajuste fiscal. ¿Qué sucedió? Nada, aprobaron un presupuesto que no sirve, que no tiene todos los gastos y obligaciones del Estado. Y entonces, ¿qué le va a decir el Fondo Monetario ahora que van? Miren, o sea, ¿estamos jugando o no estamos jugando? Entonces, es evidente que este gobierno ha estado haciendo las cosas con los pies. Y si quieren seguir haciéndolo así, pues no cuenten con Arena para irnos al barranco. Nosotros seriamente les dimos el 10 de noviembre del año pasado nuestro voto de confianza, votamos por 550 millones de dólares para ayudarles a enfrentar la situación financiera y exigimos que como parte de ese proceso aprobáramos un presupuesto 2017 y era parte del acuerdo que firmamos, que tuviera el ajuste fiscal. ¿Qué sucedió después del 10 de noviembre de 2017? Que ya no convocaron a las mesas de diálogo. A partir de ese acuerdo, todos los diputados del FMLN empezaron a decir, el presupuesto no se puede tocar, si el presupuesto ya lo presentamos, el presupuesto no sé qué, eso es inconstitucional. Pasaron 6 semanas con las mesas de diálogo congeladas, hasta que lograron aprobar el presupuesto y al final modificándolo, con un arreglo cosmético de 19 millones, pero modificándolo, el principio que habían sostenido que no se podía hacer durante 6 semanas. Una vez que lograron aprobar un presupuesto que no cumplía con el acuerdo que tuvimos en noviembre y que no cumplía con los estándares del Fondo Internacional, que no cumplía con las necesidades del país, entonces empiezan a decir, miren, ¿y los de Arena qué se hicieron? Si aquí los hemos estado esperando y el dial, no, o sea, realmente nosotros esperamos que este gobierno
reconsidere seriamente lo que está haciendo. Esto no se trata de campañas mediáticas ni se trata de las elecciones del año entrante. Esto se trata de la viabilidad que tenemos como país para el futuro. Nosotros estamos listos para tomarlo y empezar a hacerlo seriamente. Y una de las cosas que se requiere para hacerlo seriamente es que volvamos a hacer el presupuesto. Ya a esta fecha, el mismo gobierno presentó una solicitud de 282 millones de dólares en más deuda que no están incluidos en el presupuesto y que son obligaciones del Estado. Y si usted, ciudadano, lee la Constitución, dice que el presupuesto debe incluir todas las obligaciones del Estado. En la última reunión en Casa Presidencial, donde estuvieron los secretarios de los partidos políticos, se habló de un plan de austeridad, de un nuevo plan que vendría incluso a abrir la posibilidad de crear decretos para llevar a muchos empleados públicos al retiro. ¿Qué piensan ustedes como Arena, Ernesto, sobre todo esto que se está hablando y que también hoy ya cobre más fuerza el tema de focalizar aún más los subsidios? Bueno, positivo en el sentido de que por primera vez el gobierno hable del ajuste en el gasto al que se comprometió en el 10 de noviembre del 2016 cuando se suscribió la primera fase del acuerdo fiscal. Negativo en el sentido de que principalmente han hablado de recortes a los subsidios, no de recortes a otras áreas en el gasto que son más suntuosas o que son menos prioritarias. A mí me gustaría ver recortes en compra de vehículos para funcionarios, recortes en seguros privados, recortes en publicidad, recortes en viajes y viáticos, no recortes en los subsidios que le dan una pequeña ayuda, un pequeño respiro a los más vulnerables y a los más pobres de los salvadoreños. A mí me gustaría ver que se hable de mayor eficiencia en el gasto, mayor transparencia en el gasto público, mejor rendición de cuentas, menos gastos, menos presupuesto para Casa Presidencial, más presupuesto para salud, educación, seguridad, mejor inversión y mejor ejecución de esos recursos limitados con los que cuenta nuestro país. Pero seguimos también con esa burla del presupuesto general de la Nación que pasaron hace algunas semanas, donde en solo 2 partidas, los 52 millones del IPSFA, de pago de pensiones del IPSFA, y los 230 millones del pago de certificados de inversión previsional al Fondo de Obligaciones Previsionales, a una de 52 millones le pusieron una asignación presupuestaria de $1,000 y a la otra de 230 millones también una asignación presupuestaria de $1,000. Eso es una burla a la ciudadanía. Y los partidos que en ese momento los acompañaron, pues está bastante jalada la explicación que tuvieron que dar, que porque habían incluido esas partidas, entonces lo iban a acompañar, y ahora vienen 2 semanas después de aprobar el presupuesto y piden esos 280 millones que ellos de manera intencional no incluyeron en el presupuesto. Tampoco hicieron ajustes importantes de acuerdo a la priorización del gasto. Por ejemplo, a la Fiscalía General de la República, que todos coincidíamos en que había que darle más recursos para poder combatir la criminalidad, la corrupción y la impunidad en nuestro país, apenas le suben $600,000. Le recortan a educación. Lo que pide salud pública para la compra de medicinas lo dejan más o menos a la mitad de lo que necesita. En fin, el incremento en gastos de seguridad no lo hemos visto traducido en mejores salarios y mejores condiciones para los policías, más recursos para aquellos que están enfrentando la delincuencia y arriesgando sus vidas día a día, para mejorar las condiciones de las delegaciones policiales. Los vemos en publicidad, los vemos en otras áreas que no son prioritarias dentro del mismo rubro de seguridad. Vemos a la seguridad como una excusa para hacer llegar más recursos al Estado que no son invertidos en seguridad. La vez pasada, del impuesto a la telefonía, del 5% a la telefonía, a la tecnología que pagamos los salvadoreños, estaban dándole $1,5 millones al Fovial. ¿Qué tiene que ver el Fovial con la seguridad? Es para que siga haciendo su campaña presidencial Gerson Martínez. Entonces, para que siga haciendo pasos a desnivel, embudos que hacen más trabazón que lo que resuelven, en fin. Para ese tipo de cosas y que se ande fotografiando, inaugurando un mismo paso a desnivel 4 o 5 veces. Para eso están sirviendo los fondos que deberían ir para seguridad, para brindarle más seguridad, mejores condiciones a las policías y reducir los índices delincuenciales en el país. Entonces vemos un gobierno que engaña, vemos un gobierno que miente y un gobierno que sigue sin tener claras las prioridades de qué hacer con los recursos limitados que tenemos como país. Pero,
Ernesto, Arena está haciendo su parte en resolver los problemas que tiene El Salvador a nivel fiscal, resolver todos los problemas que se han enumerado a lo largo de los últimos años. Bueno, Arena está haciendo su parte en la medida de lo que puede. Somos un partido de oposición, lo que podemos hacer es proponer. Vimos con buenos ojos, por ejemplo, que en las medidas de seguridad que fueron aprobadas en marzo, abril del 2016 y que fueron recién prorrogadas, la mayoría eran propuestas hechas por Arena, que ellos las tomaron, algunas las cambiaron, algunas las desmejoraron, pero en esencia eran propuestas hechas por Arena, que ellos implementaron finalmente. Hemos visto y ahora estamos por hacer una propuesta de reforma previsional que no es confiscatoria, que no pasa porque el gobierno se apropie de los ahorros de los trabajadores, que también es un insumo importante que nosotros vamos a ver para quitarle una carga al Estado y para poder darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Hemos hecho una serie de propuestas en materia económica, hemos hecho una propuesta para rescatar y reactivar la caficultura, por ejemplo. El gobierno, recordemos, hizo el pacto por el café en la campaña presidencial y no hizo absolutamente nada por la caficultura en los más de 2 años y medio, en medio periodo que lleva este gobierno, y es un sector tan importante para nuestro país en materia económica, social y especialmente en materia medioambiental, que está totalmente abandonado y que está en una crisis, en la peor crisis de su historia. Hemos hecho unas propuestas, ahí están. Ahí está el Acuerdo Nacional de la Caficultura, prácticamente terminado en la mesa de la caficultura, y no han hecho nada, absolutamente nada, por echarlo a andar. En fin, nosotros hemos hecho una enorme cantidad de propuestas que vendrían a mejorar las situaciones y que vendrían a darle sostenibilidad y a reordenar las finanzas públicas para que nuestro país no esté en una crisis fiscal permanente. Entonces, lo que necesitamos del gobierno es que se deje ayudar. Nosotros quisiéramos regresar cuanto antes a las mesas de diálogo, pero para regresar a las mesas de diálogo, esas mesas de diálogo deben de dejar de ser mesas solamente para tomarse la foto y para que el gobierno le haga creer a la ciudadanía y a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales de que está dialogando con la oposición, cuando al final se logran acuerdos, no se cumplen y el gobierno sigue haciendo lo que quiere, sigue improvisando y sigue haciendo las cosas muy mal. Entonces es prioritario que el gobierno se deje ayudar y que los acuerdos que se vayan tomando en las diferentes mesas de diálogo se vayan cumpliendo y que se vaya recuperando esa confianza para poderle dar al país los acuerdos que se necesitan. Y la ventana de oportunidad es muy corta, porque ya una vez entremos en el periodo preelectoral es muy difícil que se puedan lograr acuerdos de país. Por eso es importante que en los próximos 2-3 meses se logren esos acuerdos que están pendientes, el acuerdo fiscal, el acuerdo por la reactivación de la caficultura, el acuerdo de pensiones, el acuerdo para el desarrollo económico, porque si se van a hacer estos ajustes fiscales, va a ser necesario también incentivar y motivar la economía, quitar trabas, facilitar la inversión, facilitar el empleo, en fin, la productividad tiene que ir al lado del ajuste fiscal que se haga para que nuestro país no sufra condiciones recesivas. Entonces es imperante que en estos 2-3 meses se logren esos acuerdos para que el país pueda salir adelante. Juan, ¿qué tan determinante va a ser 2017 para lograr un acuerdo en el tema pensiones, que hasta ahora, bueno, el gobierno lo considera que es uno de los principales problemas, que hasta ahora, bueno, se presentó una propuesta de reforma, el presidente de la República, el profesor Serén, ha hecho diversos llamados pidiendo que se retomen las discusiones sobre este punto? ¿Qué tan determinante va a ser este año para que se pueda llegar a una reforma? Bueno, este año es determinante para el país en el sentido financiero, fiscal. Si no logramos realmente un acuerdo de sostenibilidad fiscal, financiera del gobierno, vamos a tener crisis ya este año. O sea que el tema de pensiones en el contexto de la crisis financiera es relevante, pero si solo se soluciona el tema de pensiones, no evitamos que haya crisis fiscal en el gobierno. Y si solo vemos el tema del gobierno sin tomar en cuenta pensiones, también al final estaríamos tomando una decisión incompleta. Entonces, ciertamente, el tema de pensiones tiene que ser tocado este año, pero no en el sentido de confiscarle los ahorros a los trabajadores. Sí. De hecho, esta semana va a haber nuevas propuestas. Ya el miércoles la sociedad civil, con el apoyo obviamente de los trabajadores, está presentando una nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones que lo que busca precisamente es mejorar su rendimiento, porque lo que nosotros necesitamos como trabajadores es que cuando nos jubilemos la pensión sea lo mejor posible.
Entonces lo que tenemos que averiguar es qué es lo que hay que modificar para que el sistema funcione de mejor manera. Y eso por supuesto no es permitiendo que el gobierno se quede con los 8.000 millones que ya ahorramos. Se trata precisamente de permitir que esos 8.000 millones de dólares generen la mayor rentabilidad posible para que cuando cada uno de nosotros se jubile tenga derecho a una pensión digna. Entonces, el tema de pensiones es crítico. Y así como decía Ernesto, por supuesto que ahora las discusiones son o subsidios o privilegios. Nosotros votamos por quitar privilegios. También es de prioridades, a dónde ponemos el dinero del pueblo. Nosotros creemos que el presupuesto hay que hacerlo de nuevo. Y entonces decir, bueno, en educación necesitamos no 940 millones, sino que 1.100 millones. Aquí está lo de educación. En salud necesitamos 50 millones más, aquí está. En seguridad necesitamos 200 millones más, aquí está. En la fiscalía, tanto. Y con lo que nos sobre, entonces vemos cómo hacemos con el resto. Pero en este gobierno, y ha sido, obviamente se ha empeorado con los años, como que no hay prioridades. Tengo que hacer una pequeña pausa. Bueno, estamos en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes ya 20 de febrero de 2017. Hemos sostenido una conversación con los diputados Ernesto Mason y Juan Valiente. Hemos hablado sobre temas partidarios, hemos hablado también sobre temas que están en la agenda periodística nacional y también hay otros puntos que me interesa que hablemos ya para cerrar este espacio. En las últimas semanas se ha vuelto a hablar de un posible diálogo con pandillas. Incluso el diputado Rodolfo Parker lo dejaba entrever. Me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre estas situaciones, Ernesto. Mira, yo soy de la opinión particular de que no debe satanizarse el diálogo. Si el diálogo se da dentro del marco de la legalidad, con el fin de desarticular estos grupos criminales, con el fin de sacarlos de la actividad delictiva y de reinsertarlos, aquellos que puedan ser reinsertados, porque estamos claros que hay algunos que es imposible. El diálogo puede ser una opción y especialmente si se utiliza la labor pastoral que realizan las iglesias en este sentido como unos posibles mediadores, creo que pudiera tener resultados positivos. En la ciudad pandilleril por excelencia en el mundo, que era la ciudad de Los Ángeles, para poder sacar a gente de las pandillas y poder que ellos se pudieran desenvolver dentro de la sociedad en un ambiente fuera del ámbito delictivo, lo lograron a través de la represión, por supuesto, pero acompañada del diálogo y acompañada de programas de prevención y de reinserción. Pero esto no puede generar una distorsión como lo que generó la tregua de 2012. No, es que el problema de la tregua fue que se salió completamente de la ley. En lugar de buscar la desarticulación de las pandillas, lo que hizo fue fortalecerlas. Lo que les entregaron territorios a las pandillas, les dieron privilegios a los líderes de las pandillas en los penales, les dieron dinero. En fin, eso fue lo que pasó con la mal llamada tregua, que en realidad fue un pacto gobierno-pandillas que lo que hizo fue que las pandillas triplicaran su ámbito de gestión, se fortalecieran, se armaran muchísimo mejor. No fue con ningún fin de desarticularla, fue con un fin electoral de darle un rédito político al FMLN y al general Munguía Payés y a Mauricio Funes. Si el diálogo hubiese tenido dentro del marco de la legalidad el fin de sacar a esa gente de las pandillas y que se reincorporaran dentro de la sociedad aquellos que pudieran reincorporarse, acompañado por supuesto de la represión a aquellos que siguieran delinquiendo, que siguieran extorsionando, que siguieran asesinando, creo que el resultado hubiese sido muy distinto. Pero lastimosamente se dio eso que ha complicado muchísimo más la situación de nuestro país. Pero volviendo a eso, yo creo que el diálogo no debe satanizarse. Yo coincido con muchos puntos de lo que ha expresado el doctor Rodolfo Parker y creo que dentro del marco de la legalidad y con fin de desarticular las pandillas, el diálogo debe ser una opción y debe aprovecharse el ofrecimiento que ha hecho la Iglesia Católica, la labor pastoral que realizan varias iglesias evangélicas también, que han logrado por sus propios méritos sacar a muchos jóvenes o a mucha gente de las pandillas y acercarlos a la fe, acercarlos a Dios, y eso ha dado algún grado de resultado. Juan, su punto de vista. Bueno, por supuesto que en particular para aquellos casos donde los mismos pandilleros han dicho que quieren renunciar y están renunciando y quieren buscar una puerta para entrar, yo creo que la puerta debe abrírseles. Por supuesto que una estrategia para que funcione debe incluir las medidas represivas que tenemos en este momento,
Por supuesto que hay que evitar que el abuso de autoridad conlleve riesgo para los derechos de las personas, pero además debe incluir un presupuesto especial de inversión en infraestructura comunitaria, en infraestructura social dentro de las comunidades. De hecho, una de las estrategias que funcionaron bien en Colombia fue precisamente el invertir de manera consistente y de manera permanente en infraestructura social, que era escuelas, que era clínicas de salud, que era lugares de deporte y de esparcimiento, como parte de la estrategia de reincorporar a esas comunidades que han estado como aisladas del tejido social del país. Entonces algo así tenemos que hacer aquí y por supuesto estar dispuestos a recibir a aquellas personas que quieren abandonar ese camino de delincuencia y violencia. Yo creo que a eso nadie debería oponerse y por eso me parece razonable lo que el doctor Parker está proponiendo. Me parece que son aceptables las iniciativas que los mismos pandilleros han tenido y debemos utilizar aquellas instituciones que son más adecuadas para ello, ¿verdad? Como las iglesias y por supuesto evitar que esto se convierta en una negociación oscura como la que ocurrió con la tregua, porque ahí realmente no fue un diálogo para el abandono de la delincuencia, sino que ahí lo que se hizo fue comprar espacio a base de prebendas que le daban realmente los pandilleros y eso lo fortaleció y ahora estamos como estamos. Bueno, hemos llegado ya al final del espacio de la entrevista. Le queremos agradecer a Ernesto Mason por haber estado con nosotros. Gracias por venir a Canal 12. Gracias, Manuel, gracias por la oportunidad y gracias a los televidentes también. También al diputado Juan Valiente, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, es un privilegio estar con ustedes y con tu audiencia. Bueno, cerramos el espacio de la entrevista. Les invitamos a que se queden con nosotros porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hoy.